Lo decíamos hace unos momentos, ya con el presupuesto aprobado, en donde no les va a tocar dinero suficiente para operar como deberían de operar. Y uno de los temas que se ha dicho desde hace tiempo, pues es los recursos que el Instituto Nacional Electoral además pidió para poder llevar a cabo la elección del Poder Judicial, que es una elección grande, complicada y sin precedentes. La presidenta desde el inicio dijo no, con ese dinero no, les tiene que alcanzar con menos. Nos acompaña Claudia Zavala, consejera del Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Pamela, muchas gracias a ti por este espacio. Buenas tardes a ti y a toda la audiencia, a tus órdenes. Ante esta constante negativa, ¿qué panorama están viendo hacia el proceso electoral y también hacia la operación del INE el próximo año? Pues mira, Pamela, yo sí quiero ser muy clara en esto. La asignación de recursos que estaba pidiendo el INE es para ejercer todas sus atribuciones, que son muchas. Dentro de ellas tiene que ver con un proceso electoral que no tiene precedentes, como tú lo comentabas, que es muy complejo y que ahora tenemos que llevar a cabo con una insuficiencia presupuestal que nos coloca en un cambio de diseño de el que en México está previsto para generar confianza, certeza en las elecciones, y es la elección de un poder que es el poder judicial. Frente a eso que tenemos, mira, yo entiendo muy bien que la decisión de asignar el presupuesto a todas las autoridades del Estado mexicano, pues es una decisión que tiene que tener una explicación precisa, fundada, se tienen que dar las razones, porque si bien es un acto político, la ciudadanía sí debe saber con claridad cuáles fueron los dilemas que enfrentó el legislador para poder recortar a una institución que garantiza la elección, la legitimidad de personas que van a ocupar cargos públicos. Y eso no lo encontramos ahora en este proceso. ¿Qué vamos a hacer nosotros, Pamela? Pues variar la forma como hacemos las elecciones. Esta reducción nos está orientando a que en lugar de instalar las 172,000 casillas que habíamos previsto, porque así es el modelo electoral, tengamos que ir a centros de votación. ¿Esto qué implica? Pues que vamos a alejar las casillas de las y los ciudadanos de su domicilio, de esa cercanía que están acostumbrados. Vamos a concentrar mayor número de electores en estos centros de votación en una elección que es muy compleja porque por lo menos tendrán 6 boletas con muchos nombres y tendrán que elegir varios cargos. Ese es el tema. ¿En qué número porcentaje se va a reducir las casillas, los espacios para Todavía votar? no lo tenemos preciso y es un tema que estamos ocupándonos las y los consejeros, pero evidentemente tiene que hacer una reducción significativa porque el dinero no nos va a alcanzar. Simplemente nosotros en una lógica electoral para que las y los ciudadanos nos puedan entender cómo es el modelo organizacional, instalamos órganos ciudadanos colegiados que son los consejos estatales, los distritales y por supuesto los funcionarios de casilla que reciben la votación. Todo eso implica una erogación de recursos. Estos órganos son los que van a decidir y los que van a llevar un control de dónde se van a instalar casillas, cómo se van a llevar a cabo los cómputos, todo este proceso de elecciones. Y después nosotros nos acompañamos, habíamos previsto acompañarnos para las 172,000 casillas con más de 50,000 personas como capacitadores electorales, que son los que van a capacitar a quienes van a recibir la votación, a quienes van a contar esos votos y por supuesto a los supervisores electorales en este conjunto. Pues ahí tenemos que reducir porque el número de casillas que se va a reducir pues implica también una reducción, pero es por falta de presupuesto frente a una elección que es compleja. Y también tenemos que revisar pues todo lo que tiene que ver con el traslado de los paquetes, los cómputos, los resultados. Ahora, sí quiero ser muy clara en esto, Pamela. El INE va a garantizar las cosas a partir de su expertise, pero sí vamos a tener modificaciones que afectan
los derechos político-electorales de la ciudadanía, sobre todo la cercanía para su voto y este proceso de menos electores para que sea más ágil la votación. A ver, en porcentaje de lo que pedían a lo que pusieron, ¿cuál es la diferencia? A ver, en esta magnitud, ¿qué pidió el INE? 15,000 millones primero para poder garantizar todas las funciones que tenemos, porque no nos han quitado ninguna. Claro. Y seguimos siendo responsables de muchas cosas, de credencializar, de fiscalizar, va a haber constitución de nuevos partidos políticos, de mantener al día la geografía electoral. Para toda esa operación ordinaria pedimos 15,000. Luego más de 7,000 millones porque son las prerrogativas de los partidos políticos. Pedimos 13,000 millones, un poco más de 13,000 millones para la elección del Poder Judicial y 4,000, un poco más de 4,000 millones para la consulta. Es muy probable la consulta no se vaya al supuesto porque hay requisitos para que pueda proceder. Y de todos estos que en suma eran 40,000 millones, nos restan 13,000, nos quedan 27,000 para todo. Y de esos 27,000 millones, no vamos a poder tocar más de 7,000 millones porque esos son de los partidos, no del INE. Eso se le va a dar íntegro a los partidos políticos en su prerrogativa de financiamiento. Entonces, así que sí podemos estimar que la reducción de casillas va a ser prácticamente el 50% de centros de votación. Todavía no quisiera yo dar un número porque ahorita nuestras áreas técnicas están explorando para dar el mayor número de estos centros de votación, porque a eso nos conduce el recorte presupuestario. Pero nuestras áreas técnicas están haciendo todos los ejercicios para que podamos tomar la decisión y después comunicarla, Pamela, porque eso es otra de las partes importantes. Claro. Comunicar, porque es una elección inédita. No estamos acostumbrados a esta elección las y los mexicanos. Y hay que explicar con mucha claridad cómo va a ser el proceso de votación, qué van a encontrar, cómo van a estar las boletas, para que pueda darse una mayor agilidad. Pero insisto, en realidad el poder legislativo sí tiene como un poder, como una autoridad del Estado mexicano, el deber de dar razones, y hoy no las encontramos. Y estas razones, aquí algo que a mí me preocupa es que el INE ha avanzado, ha progresado en la garantía de derechos, y hoy parece que vamos a dar marcha atrás, porque lo que tenemos es imposibilidad económica también para ver la otra garantía, personas en prisión preventiva, personas en situación de postración, personas que residen en el exterior. Todo eso implica un gasto, pero es un gasto que garantiza derechos, familia. Claro. A ver, hay otro tema que preocupa. En el entendido de que se tendrán que reducir, no sabemos en qué porcentaje, estos centros de votación. Obviamente, pues si les dan 47% menos del dinero que necesitaban para hacerla. ¿Cómo cuidar o cómo seleccionar esos centros de votación en función de la ciudadanía y que no terminen acomodados en función de los espacios en donde al partido en el poder le convengan? No, ese es un trabajo técnico que hacen nuestras áreas, en las que nosotros tenemos un diseño, una geografía electoral, así ya le llamamos, que ahora la tuvimos que hacer que empatara con los circuitos judiciales. Y nosotros lo que cuidamos ahí es la proporción y esta compacidad que debe de existir entre las personas que tienen derecho de votar y la división territorial. Eso es un trabajo técnico muy preciso, que tenemos gente muy capacitada para hacerlo y que la ciudadanía debe de estar tranquila porque hay mucha experiencia en la definición de la geografía electoral. ¿Tienen estimado en el entendido que llegara una persona a votar y que no tuviera que formarse con todo lo que tiene que votar? ¿Cuánto tardaría de que entra a que sale pensando que todo funcionaría dentro de la normalidad para esta elección? Todos los ejercicios, Pamela, que habíamos estado realizando
con las 172,000 mesas directivas de casilla, nos preocupaba el tiempo. Era una de las cosas que nos preocupaba, porque el ciudadano y la ciudadana ahora van a tener una boleta con nombres y van a tener que elegir de entre muchos nombres. Y ahí van a tener las indicaciones, y son 6 boletas así. Entonces, obviamente, el tiempo es mayor. Ahora, en estos centros de votación va a ampliarse el número de personas que puedan acudir a emitir su voto. Pues entonces jugamos con tiempo y número de personas. De esa magnitud es lo que significa el recorte, no al INE, Pamela, a la sociedad mexicana, a las y los ciudadanos que tienen derecho a elegir a quienes van a integrar al poder que va a administrar justicia en el país. Ahora, y yo estoy pensando en los que van a votar, pero y los que van a contar los votos, que también son ciudadanos, que van a tener probablemente el doble de carga, pero además me imagino que va a ser un conteo mucho más complicado, complejo. Así es, por supuesto que es un cómputo más complejo. Y ahí estamos también platicando y vamos a definir en qué momento y cómo se va a hacer el cómputo. Esto es muy importante porque tiene que ver con los resultados y se necesita una capacitación muy precisa para evitar los errores. Pero ese modelo ahorita lo estamos platicando y evidentemente en cuanto el Consejo General lo apruebe, trataremos de difundir mucho para que las y los ciudadanos sepan el ABC, qué se va a hacer, cómo se va a hacer y puedan dar esa vigilancia las ciudadanas de que como lo planeamos está así. Híjole, pues estaremos al pendiente y de verdad muchas gracias por compartirnos cómo va a estar la situación ante este panorama. Gracias.